Buenas tardes, queridos y queridas amigas. Nuevamente estamos en este canal con otra entrevista con mi gran amigo Patricio Herman, que como ustedes saben es el fundador de una institución que se llama Defendamos la Ciudad. Hoy día vamos a hablar de un tema que a todo el mundo le ha llamado la atención, le ha preocupado en los últimos tiempos. Pero antes de eso quiero hacer una breve introducción con respecto a lo que se ha dado a llamar, digamos, a la autorregulación de las empresas, que, bueno, tienen supuestamente esa virtud, digamos, de poder autorregularse. Y esto, digamos, lo digo porque hubo un accidente muy grave hace unos días atrás en Concepción, en San Pedro de la Paz, donde un autobús, un minibús, atravesó las líneas del tren estando la barrera baja y el chofer sin muy irresponsablemente, digamos, atravesó mientras venía el tren y ocasionó 7 muertos. Ahora, los medios de comunicación en general dicen, bueno, la regulación, la fiscalización, ¿dónde está la fiscalización? ¿Por qué no había más fiscales? ¿Por qué? O sea, siempre, digamos, acá en Chile estamos acostumbrados que todo, o sea, si yo paso una luz roja, tendría que haber un fiscal para que me pasara el parche o choco. O sea, nosotros no nos autorregulamos y siempre pedimos que haya alguien que nos fiscalice como si fuéramos niños, o sea, como el inspector del colegio, digamos. Y hasta cuándo nosotros vamos a aprender y cuándo le vamos a echar siempre la culpa al Estado que no fiscaliza esto, que no fiscaliza lo otro, digamos, y que estamos siempre echando de la culpa, como les digo, digamos, a otros, digamos, O sea, ¿dónde está la empresa buses que permitió que ese bus, que estaba sin el permiso de circulación vigente, estuviera trasladando pasajeros y ocasionara esta tragedia que todos lamentamos? Bueno, esa es mi breve introducción y con Patricio vamos a comentar hoy día el tema del famoso socavón que ocasionó el edificio Kandinsky entre Reñaca y Concón y que está a punto de caerse supuestamente. Entonces, querido Pato, quería preguntarte en primer lugar, ¿cuáles son los antecedentes que tú vas a aportar con respecto a todo este tinglado, digamos, que se ha producido en estas dunas de Concón? Muchas gracias. Ya. Muchas gracias, Guillermo. Saludo a toda la gente que nos está viendo. Yo creo que hablar del socavón y hablar de lo que está sucediendo hoy día, donde el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, está diciendo que ese servicio del Estado es el culpable porque el colector de agua lluvia no tuvo la capacidad. Es una historia que yo no comparto. Pero en esta oportunidad estamos para hablar de algo bastante más serio que el accidente, por una razón muy simple, porque dentro de los próximos días, en ese sentido yo estoy casi seguro, los técnicos y los trabajadores que tienen que ver con estas materias van a resolver el asunto del socavón. Sí, Sí, se va a resolver. sí. Por lo tanto, la gente que tiene departamentos, ya sea en propiedad o como arrendatario, son más o menos 30, 40 departamentos que valen arriba de 500 millones de pesos, claro, según carísimo, sabía. sí. Van a volver nomás a sus viviendas y van a seguir disfrutando de la vista al Océano Pacífico, lo cual es muy bueno. Es muy Claro, bueno. a todos nos gustaría. Obvio, claro. Entonces, haciendo ese paréntesis, en este momento estamos con ustedes porque queremos hablar de una operación comercial ejecutada el año 1979 por la dictadura de Pinochet. Hay que tomar en cuenta, y esto no se nos debe olvidar, sobre todo la gente que tiene cierta edad para arriba. Sí. Los jóvenes no saben, pero
esta conversación está dirigida más que todo a los jóvenes, para que vayan sabiendo cómo se hacen las cosas en Chile. Cuando se terminó la dictadura y asumió el nuevo gobierno democrático, tengo entendido que fue en marzo de 1990. Marzo no. Sí. Marzo del 90, cuando se resolvió esta situación, hubo un acuerdo entre caballeros, por darle un nombre, entre los militares salientes y los civiles entrantes. Sí, claro. Los militares estaban muy preocupados que en el futuro gobierno democrático se empezaran a hacer investigaciones respecto a los negociados que se habían hecho bajo la dictadura. Porque cuando se tiene el poder total, es muy fácil hacer muy buenos negocios. Claro. No hay fiscalización, la Contraloría no existía, Los los tribunales eran muy débiles de carácter, entonces era tremendamente fácil hacer muy buenos negocios. Sí. Entonces, como el gobierno de Patricio Aylwin accedió a la petición, más que petición, exigencia de los militares, en términos que no se investigara nada, claro, los civiles respetaron la palabra y no se ha investigado nada. No. Pero yo investigué. Ya. Yo investigué un tremendo negociado que lo voy a dar a conocer. Entre paréntesis, lo que estoy hablando en este momento, en algunos medios democráticos, que los hay, donde se cultiva la libertad de expresión, lo que estoy contando ahora también está publicado entre hoy día y ayer. Ya. Hoy día es lunes 4 de septiembre. Estamos entrando en primavera. De tal forma de que si hay alguna duda, ustedes pueden revisar estos medios donde yo publico en una columna que se llama El negociado de la dictadura respecto a dos constructoras muy amigas de los que detentaban el poder político en aquella época. Hay que tener presente que el gobierno de Pinochet se inició el 11 de septiembre de 1973, faltan pocos días para el cincuentenario, hasta marzo de 1990. Hasta marzo del 90. O sea, sí, tuvieron un buen periodo de tiempo para hacer buenos negocios que iban a aumentar fuertemente sus patrimonios. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que pasó entonces? ¿Se acuerdan ustedes de la creación en el año 1900, a fines del año 1980, plena dictadura, cuando un ministro, que no me acuerdo, era ministro de qué, pero era un señor de apellido Piñera. ¿José Piñera? José Piñera. José Piñera fue el que inventó el negocio de las AFP. Claro. El Mercedes-Benz. El Mercedes-Benz, exactamente. Un negocio tremendamente lucrativo. Esto fue en diciembre de 1980, se publica en el diario oficial el decreto ley 3500, en donde se da inicio a este negocio que tiene que ver con los fondos de pensiones. Claro. Antiguamente, cada uno de los trabajadores, empleados, etcétera, yo mismo, en aquella época, yo hacía mis cotizaciones en la caja de empleados particulares. Pero claro, como todo el mundo. No todo el mundo, O sea, había la caja bancaria, había un montón de cajas. No, sí, pues digo, muchas cajas. Todo el mundo cotizaba en las cajas. Claro, en las cajas. Y bueno, y las cajas tenían sus patrimonios, tenían un montón de activos. Sí, claro. Para finalmente poder pagar las pensiones. Por supuesto. Entonces, esta caja de empleados particulares tenía en aquella época vastos territorios, ¿no es cierto?, entre Viña del Mar, bueno, entre otros. Vastos territorios. Claro. No, tenía mucho activo. Sí. Entre Viña del Mar y Concón, donde también estaban en aquella época las dunas de Concón, las famosas dunas de Concón. Las dunas de Concón tienen una superficie aproximada de 150 hectáreas. 150 hectáreas. 150 hectáreas. Y todo el mundo dice, fíjate, en la prensa, qué sé yo, que el negocio fue el traspaso a los privados
de unas 30 hectáreas, 40 hectáreas. O sea, no es la magnitud que se hizo no, hoy día. porque la gente no sabe. Yo Ya. estoy aquí para contar la firme. Bueno, yo no estoy aquí para contar historias. Bueno, 150 hectáreas. Bueno, y cuando digo contar la verdad y contar la firme, todo esto está respaldado por toda esta documentación que está aquí, que entre paréntesis la pongo a disposición de quien desee. Ya. De partida, si hay alguno de estos medios de prensa como el Mercurio, la Dudo- Tercera, dudo el que el Financiero, Mercurio. Bueno, pero yo creo que ellos saben, pero se hacen los lesos. Sí, claro. Se hacen los lesos. Entonces, Pato, tú dices que este territorio se cedió a privados. No Que se era, cedió. era de la caja, no, era no de la se cedió. caja de, era la caja de empleados La particulares. caja de empleados particulares tenía un tremendo patrimonio, en donde se incluía también las 150 hectáreas de este. de. Ahora, este tema de las dunas de Concón fue muy famoso y hasta el día de hoy sigue muy famoso, entre paréntesis, por el socavón, que está al costado del edificio Kandinsky, como consecuencia de un aguacero, ¿no es cierto? Pero el tema de las dunas se está hablando hace mucho tiempo, porque por ahí por el año 1993-1994, en donde se querían proteger una fracción de las 150 hectáreas, se querían proteger 50 hectáreas. 50 hectáreas. 50 hectáreas. Sí. Y ahí hubo mucha presión por parte de los particulares, que eran dueños de estos territorios naturales, digamos. Claro. Hicieron presiones al gobierno de la época para que no se protegieran como santuario de la naturaleza las 50 hectáreas que querían. Finalmente se protegieron menos, Ya. ¿no es cierto? Debido a las presiones. En aquella época, quien manejaba esta materia era el Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Y quién era el jefe del Consejo de Monumentos Nacionales? Era el ministro de Educación en aquella época. Ah, correcto. Y el ministro de y el ministro en aquella época era Jorge Arrati. Ah, ya, sí. Jorge Arrati. Entonces, la maquinaria del gobierno en la época sobrepasó las decisiones de Arrati, ¿no es cierto? Y se protegieron menos. Pero yo en este momento no me interesa hablar tanto de ese episodio. No, porque nos vamos a extender No, mucho. Sí. yo quiero hablar del negociado. Hablemos del negociado. ¿El negociado cuál es el negociado? ¿Cuál es el negociado? Que en el año 1979, meses antes de que existiera la ley, el decreto ley 3500 de la AFP, se le venden directamente por parte de la caja De la caja. ya, unos derechos de propiedad. Ya. Derechos de propiedad que fueron fijados por el abogado Pedro Pierri. Ya. En aquella época era abogado del Consejo de Defensa del Estado, pero en esta operación actuó como secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales. Este abogado siempre se opuso a la reducción de la protección Ah, ya. y entregó un documento muy contundente y muy claro. Documento que por lo demás está publicado en estos medios que no aceptan las presiones de los lobistas. Aquí en Chile operan los lobistas, pero en gloria y majestad. Por supuesto. Sí. Bueno, entonces esta situación pasó a mayores porque se venden estos derechos a dos empresas constructoras. Una se llamaba porque ya no existe, se llamaba Neulatur. Neulatur, sí. Famosa. Neulatur fue muy famosa. Famosa. Gran empresa. Gran empresa, sí. Y otra empresa constructora que se llamaba Edmundo Pérez Sujovic. Ah, ya. El señor que fue asesinado. Sí, el ministro del Fue Interior. asesinado por unos terroristas, digamos. Sí. Él fue ministro del Interior, tengo entendido, de Eduardo Frei Montalva. Sí. Entonces, estas dos empresas se vieron, digamos, beneficiadas con la decisión que tomó la dictadura en términos de entregarle muchas hectáreas. ¿Pero fue una venta o fue No, fue una venta. Una venta. Fue una venta. A precio huevo. O sea, No, fue una venta a precio reducido. reducido, ya. A reducido. Ahora, la operación finalmente
como se le quitaron las hectáreas que tenía la Caja de Empleados Particulares y se las transfirieron a estas dos empresas constructoras, Ya. el continuador de la Caja de Empleados Particulares en aquella época era el Instituto de Normalización Previsional, Sí. el famoso INP. INP, sí. El INP después se llamó Instituto de Previsión Social, Claro. el IPS. sí. Eso fue en democracia. Así es. Por lo tanto, esta operación comercial que se hizo el año 1979 para quitarle patrimonio a esta caja de previsión, yo debo suponer que este tipo de negociaciones truchas también se hicieron con otras cajas de previsión. Me imagino, pero como yo no tengo la información de las otras cajas, yo me limito a contar lo que pasó con la Caja de Empleados Particulares. Entonces, de acuerdo a inscripciones en el registro, en el conservador de bienes raíces de Viña del Mar, de acuerdo a un análisis bastante exhaustivo que hizo el abogado Pedro Pierri, que en chapanéntense Pierri en democracia fue ministro de la Corte Suprema por un periodo relativamente largo. Él tuvo que renunciar por edad, porque acuérdense que los jueces cuando llegan a los 75 años tienen que irse a sus casas, lo cual también es un error, claro, porque a los 75 años la gente está muy bien. Bueno, el hecho concreto que así se hicieron estas empresas constructoras de más o menos 750 hectáreas. 750 hectáreas, incluyendo las 150 de las dunas de Concordia. Okay. Todo esto está respaldado por documentos que, insisto, yo pongo a disposición de la gente que quiera revisar. Ahora, a raíz del socavón, según la prensa... Ahora, espera un poco. Sí. O sea, el Neulatur es una empresa constructora. Era una empresa constructora muy grande, que veíamos Santiago siempre. Sí. Empresa constructora Neulatur, claro. Como ya vemos. Muy buena empresa, claro. Y el señor Pérez Sujovic, que después, cuéntamelo, actualiza un poco las cosas. ¿Quién formó una empresa que se llama Reconsa? No, es que eso viene después. Es que nos estamos demorando muchísimo. Entonces, concretemos. Sí. Mira, la escritura, los firmantes de la escritura es un señor que se llama Renato Gamuri Schleider, hombre de confianza de Pinochet, en representación de la Caja de Empleados Particulares. Él vende. ¿Y quiénes son los compradores? Por Neulatur, un señor que hoy fallecido, que se llamaba Francisco Sosa Cousiño, que fue vicepresidente de Corfo. Sí. ¿No es cierto? Sí. Y el señor Edmundo Pérez Lloma, ¿no es cierto? Hijo de la empresa, del dueño de la empresa constructora Pérez Sujovic, ¿no es cierto? Ellos son los compradores. Tú me hablas de Reconsa. Estas dos empresas privadas dieron origen a Reconsa. Por lo tanto, los que están explotando todos estos terrenos prácticamente regalados por la dictadura es Reconsa, conformada por los ex accionistas o dueños o lo que sea de Neulatur y los mismos de la empresa Edmundo Pérez Sujovic, representada por su hijo. Su hijo que todavía está vivo, tengo entendido. Bueno, claro. Sí, fue ministro. del Interior. Y el otro personaje que firma la escritura también fue otro político, demócrata cristiano, que se llama Carlos Figueroa Serrano. Carlos Figueroa. Parece que fue ministro del Interior en uno de estos gobiernos. Fue ministro un ministro importante, creo que Frei Montefiore. Y Pérez Lloma también fue ministro. Sí, claro. Pérez Lloma es muy conocido. Entonces, el hecho concreto es que en este momento ellos son dueños de todo este montón de hectáreas y están haciendo estupendos, lucrativos negocios inmobiliarios en todo ese terreno. No sé si tú has ido a Reñaco en los últimos tiempos. Sí. No sé si te has mirado para arriba. Oye, está lleno de torres. Está lleno de torres. Es impresionante. Bueno, entonces el hecho concreto es que
La Cámara de Diputados resolvió, no sé si el viernes de la semana pasada, o el jueves, la verdad que no me acuerdo, que se iba a crear una comisión investigadora. Ah, Pero parece que estos muchachos van a investigar solamente lo asociado al socavón. no, bueno, sí. Bueno, nosotros Y le estamos diciendo... van a ver a quién Claro. le echan la culpa. Bueno, aquí vamos a ver. Aquí vamos a ver si se van a atrever a investigar esta operación comercial del año 1979, que está directamente relacionada con la creación de las AFP. Ya, mira. Pero obvio, Mira. las fechas calzan perfectamente. Incluso Renato Gasmuri Schleyer, que firma como vendedor de los terrenos, de los derechos de la Caja de Empleados Particulares, es el mismo, un año después, Ya, meses después, que ejerció como superintendente de la AFP. de la AFP. Mira tú, la misma. O sea, Pinochet no tuvo cuidado, No, digamos. ¿Ah? no. Por lo menos le debió haber dicho a otros funcionarios, Por supuesto. pero fue el mismo. Por lo tanto, el mensaje que nosotros estamos dando en Cámara, primero que todo, que los diputados investiguen muy bien esta operación comercial, que está significando ganancias, pero de miles de millones de dólares, Sí, claro. ¿no es Sí, cierto? claro, sí. Destruyendo este terreno natural que quería ser santuario de la naturaleza con una cierta superficie, se redujo, y en ese sentido yo estoy dispuesto a, entre paréntesis, voy a contar una cosa graciosa. Como nadie quería que esto se supiera, Ya. nadie quería, o sea, dentro de la estructura de los gobiernos democráticos, y yo creo que estaban de acuerdo con la dictadura, de que esto no saliera a la luz pública, Claro. porque acuérdate que hubo Un acuerdo político, una- claro. De que un- todo lo para atrás, digamos, no claro, se que no se investigara nada, ¿no es cierto? Entonces, como existía ese acuerdo de que no se investigara nada, cuando a mí me tocó solicitar esta escritura, Ya. ya sea al INP, al IPS, al Consejo de Defensa del Estado, Ya. al Consejo Al para la Transparencia, yo lo Ya. pedía a todos lados. Y no Y aparecía. todos decían, y todo por escrito, ¿ah? Todo por escrito. Siempre se me negaba la información. Mira. Incluso, no sé si el IPS me contestó, bueno, como yo hago todo por escrito, Sí, claro. yo exijo que me respondan también Obviamente, por escrito. como debe ser. Pues. Las respuestas eran bastante pueriles, incluso en una respuesta que fue muy graciosa, el funcionario o la autoridad del IPS, a lo mejor era el presidente o no sé qué título tendría del IPS, me dijo que ellos no tenían ninguna obligación en entregar esta información pública. Las escrituras son públicas Obviamente, y en todos los sí. países del mundo son En todas públicas. las países del mundo. Pero aquí consideraron que era privada para salvaguardar un negocio. Entonces, este señor me dijo que no me la iban a dar porque incluso ir al archivero judicial era muy caro. Esa fue la respuesta que me dio. Como era y muy caro. ¿No estará el conservador de bienes raíces? No, yo me fui al archivero judicial. ¿Al archivero judicial? Claro. Y es recontra caro. No, yo pagué poco. Y pagué muy poco. Ahora yo no sé por qué pagué tan poco. A lo mejor les caí bien al archivero judicial. Y como sabía todo este negocio, dijo, bueno, al señor Germán le vamos a cobrar muy poquitito. Claro. A lo mejor fue así. Porque Me siempre te cobran, cobraron, mira, oye, me cobraron todo chao. pero siempre te cobran, para hacer, digamos, copia de escritura, te cobran como 70.000 pesos por página. O sea, La verdad es que no sé. Bueno, pero en Lo todo único caso- que sé que fue muy poco, porque yo lo pagué, me metí la mano al bolsillo, Lo digamos, pagaste, claro. y lo pagué rápidamente. Y la verdad de las cosas que estoy muy contento de contar con este documento, como también tengo el informe jurídico del abogado Pedro Pierri, que es lapidario, ¿m? ya. Aquí sale absolutamente todo. Entonces, independientemente de que los medios de prensa se van a restar a hablar de esto, porque yo lo sé muy bien, los medios de prensa influyentes, Sí. o sea, los que dominan. No, te voy a contar una pequeña, Sí, cuenta. una pequeña anécdota, no anécdota, algo que leí ayer en el Mercurio. Dime. Aparecía el cuerpo C del Mercurio, un artículo escrito, o sea, una entrevista, no sé si el artículo, un informe, entrevista, uno nunca sabe ya finalmente cómo todos opinan,
de unos ingenieros y un arquitecto creo que fue, Ya. donde ellos decían que este edificio no tenía ningún problema, el Kandinsky, Claro. que podía perfectamente, Sí. digamos, estaba bien en las Sí, fundaciones. sí, y- Bueno, pero después le preguntaron, bueno, ¿y usted qué tuvo que ver con no? Uno era la empresa el ingeniero de la empresa constructora Claro. y el otro era un calculista De la empresa. constructora. O sea, parte interesada. Digo, sí, claro, si tú dices, bueno, Bueno, sí, la sí, parte interesada tiene que decir que está todo en orden. claro. Pero lo más gracioso de todo, que todo está... Yo siempre he dicho que este asunto no va a pasar a mayores. No, Se va a solucionar. eso es lo que Pero yo para estoy eso hay que gastar plata. Y hay que gastar mucha plata. Bueno, más pero más de te 1.000 digo, millones. esa es la Oye, cuestión. Esa es sí, la cuestión no, está también. bien, está bien. Si yo también leí ese artículo. La parte interesada decía que está todo en orden. Muy bien. Pero digo, pero aparte de eso, uno dice, bueno, ¿y la plata quién la va a pagar? Por ningún motivo puede salir de fondos públicos. Yo creo que sí. No, no, es que sería un escándalo. Bueno, pero yo creo Si que aquí, ahora. aquí el que debe pagar es el loteador. ¿Y quién es el loteador? La empresa Reconsa, Claro, que es la empresa hereditaria de Pérez- Neulatur de Neulatur y de la y empresa de del Pérez- mundo Pérez de Ugo. Pérez Ugo, sí. Ellos son los que deben pagar porque ellos fueron los que hicieron el loteo. Ellos urbanizaron. Y ellos le vendieron este terreno a una empresa que se llama Besalco, Besalco, que sí. construyó, ¿no es cierto? Yo no sé si construyó bien o mal, no tengo idea. dicen los Pero el informes hecho que- concreto es que aquí hay un socavón Sí, claro. que le echan la culpa a un colector de aguas lluvia. Muy bien. Pero los arreglos no deben, el fondo para arreglar esto, no deben emanar, digamos, del Estado. Ahora te digo, Aquí los te privados que han lucrado son los que tienen que meterse la mano digo, por pero, bolsillo. obviamente, si nunca pagas, pero tú sabes. Claro. Mira, para más remate, la señora ministra de Obras Públicas, Sí, la ministra de Obras Públicas, se echó la culpa. se echó la culpa. Claro. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está el interés del Estado? O sea, ahí ella dijo, no, aquí la culpa la tiene el Ministerio de Obras Públicas porque hizo mal el trabajo, en 2005 hicieron, digamos, No, pero si los colectores de obras colectores- públicas no lo hace el Ministerio de Obras No, Públicas. bueno, obviamente. No, el que lo hace es un contrat- privado, es un contratistas. contratista Claro, sí. seleccionado por el loteador. El loteador le dice, mire señor, usted es especialista, hágame este colector. Colector chiquitito por lo demás. ¿Mm? Bueno, pero ¿quién le paga a esa empresa? A la- Bueno, a- la empresa que lotea, la dueña del terreno. Lo Sí, que ¿y pasa... ¿Por qué lo lo- están tratando? Pero espérate, No, es que espérate. yo te voy a decir algo. Lo que pasa es que cuando se hacen este tipo de obras civiles, siempre hay una, no fiscalización, hay una inspección fiscal. Sí, claro. Inspección Y técnica. el, y- inspección claro, técnica. y el inspector fiscal tiene que ver que esté bien o mal hecho. Sí, claro. Sí. Pero nada más. Pero Bueno, te digo, el colector lo hace un privado. Pero digo, primero que nada, en 2005 habían 3 edificios. Claro. Se hizo colector para 100 personas. Ahora hay, no sé cuántos, serán 40, 50 edificios mínimo. Y entonces ahora la ministra se echó la culpa, dijo, no, acá el Ministerio de Obras Públicas tiene la culpa, qué sé yo. O sea, ahora, si tú haces un edificio acá en Santiago, qué sé yo, tú tienes que ver cuáles son digamos, las características que tiene el barrio, el impacto social, ambiental, el impacto en el tráfico, el tránsito vehicular, etc. Sí. Parece que todas esas cuestiones, yo Bueno. como te decía, aquí la autorregulación no existe. No, para O sea, nada. No, yo para- me regulo, no se preocupe, no. No. Aquí el Estado no se meta, Sí, yo me no, regulo. no se meta. O yo sea, me el regulo. Estado chileno siempre mira. Mira, Es un mero espectador. Pero hay que tomar en cuenta que en los terrenos con pendientes, aquí yo estoy viendo un cerro, esto se llama Cerro San Luis, claro, sí. y las construcciones en los cerros, de acuerdo a las normas, deben ser aterrazadas, en terraza, en desnivel. Claro. ¿Te fijas tú? Aquí, Claro, o sea, aquí, sí. aquí. Ahora te digo, este cerro es pura piedra, pura roca. Digo. Esa es la diferencia. Allá hay arena. 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 Yo no sé si llegó a la roca, no tengo idea. ¿Mm? Ahora, hay un geógrafo que se llama Marcelo Lago, que Ya. lo entrevistaron el otro día. Sí, sabe mucho, Sabe Marcelo. mucho. Sí. Y el tipo dijo, bueno, ¿a quién se le ocurre construir en arena? O sea, yo te digo, conozco casos donde se construye en arena, como en Holanda, se construye en arena, pero digo, las fundaciones son de
Tremendo. 40 metros, o sea, Tremendo. hasta encontrar un piso sólido. Ahora, yo no sé, estas fundaciones serán... Yo tan no grandes. conozco las fundaciones, yo creo que nunca las voy a conocer, No. pero sí tengo la obligación de decir en cámara que los estacionamientos de los departamentos, donde siempre se construyen en el subterráneo, Claro. siempre se hacen debajo. Sí, claro. En el caso del edificio Kandinsky, no se construyó debajo, No. se construyó en un terreno Bueno, colindante. Imagínate que se construye debajo, se hunde todo, Por eso que te estoy diciendo. se hunde todo el edificio. Entonces, aquí hay mucho material, hay mucha arena que cortar. Aquí tenemos parlamentarios, tenemos medios de prensa, ¿no es cierto?, para ver qué es lo que va a pasar dentro de los próximos días. Y yo te agradezco mucho, No, Guillermo. yo le agradezco a ti, Pato, Pero con porque el mayor gusto. Este es un tema que a todos nos interesa Así es. y que ya vamos Hay que terminar hay con la que chacota. terminar con la chacota en este país. Si nadie Exacto. está, como yo digo dije al principio, o sea, aquí le echamos la culpa al Estado porque no está regulado. Siempre el Estado es el culpable. un paso a nivel. La idea es sacarle plata al fisco. Entonces, eso es lo que yo te decía. Claro. Aquí al final va a terminar pagando el Ministerio de Obras Públicas los desaguisados Espero que no. de los privados. Espero que no. Ojalá que no. Bueno, te agradezco Bueno, mucho querido Pato, y estaremos igualmente. a tu disposición para la próxima. Estamos al habla. Muy Ok, bien. querido Chao. amigo, nos vemos. Adiós.